¿Tenés ganas de usar un serum para el pelo? ¿Los escuchaste nombrar pero no sabes para qué sirven? Bueno, este video es para vos. Hoy te cuento qué son y por qué podría serte útil usar un serum para el pelo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero hablarles de un tipo de producto para el pelo sobre el cual no se habla demasiado y que personalmente me encanta porque la verdad es que me ha ayudado a mejorar un montón la calidad de mi pelo. Estoy hablando de, como dice el título del video, los serums para el pelo. ¿Qué rayos es eso? Sí, no escucharon mal. Así como existen serums para la cara, existen serums para el pelo. Seguramente se estarán imaginando esos típicos serums con un frasquito y un gotero. Bueno, no, los serums para el pelo no son así, son distintos. Ahora les voy a mostrar algunos. Los serums para el pelo buscan resolver diferentes cuestiones relacionadas con la salud y la calidad de las fibras capilares. Si estás usando un shampoo y un acondicionador adecuados para tu tipo de cuero cabelludo y a las características de la cutícula de tu pelo, y aún así sentís que te falta algo más para terminar de mejorar la calidad de este, a lo mejor un serum podría ayudarte a conseguirlo. Excelente. Los serums para el pelo, por lo general, combinan diferentes aceites con siliconas y extractos naturales. Existen diferentes tipos de serums con diferentes combinaciones de ingredientes para elegir según las características de nuestro pelo y lo que querramos lograr con el producto. Se estarán preguntando, ¿cuáles son los beneficios de los serums para el pelo? Bueno, la verdad es que son varios. Seguramente alguno te llame la atención o te resulte útil. Primero, ayudan a controlar el frizz. Los distintos ingredientes de los serums ayudan a reducir la porosidad de la cutícula del pelo, actuando como cemento, que se mete entre las células de esta, reforzándola y rellenándola. Imaginemos a la cutícula dañada como una pared llena de agujeros, por los cuales puede entrar agua, irritantes y demás. El serum vendría a rellenar esos agujeros como si fuera un cemento. Les decía que una cutícula menos porosa es menos permeable al agua. Como les conté en videos anteriores, las moléculas de agua, cuando entran al interior de la fibra capilar, modifican la estructura del pelo, alterando las interacciones entre las cadenas de queratina, haciendo que el pelo se torne esponjoso y se llene de frizz. Es por eso que los serums capilares son productos muy útiles para muchas personas con frizz. Además, al suavizar la cutícula y la superficie de las fibras capilares, aplicar un serum sobre el pelo reduce la fricción que pueda generarse al rozarse una fibra capilar con otra. Menos fricción genera menos cargas eléctricas sobre la superficie de nuestro pelo, lo cual lleva a que estas no se repelan y el pelo luzca encrispado. Si sufrís de frizz y ya probaste todo menos un serum, a lo mejor esta sea en parte la solución a tu problema. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Segundo, suavizan el pelo. El pelo dañado o reseco suele ser áspero al tacto. Los aceites y las siliconas de los serums ayudan a suavizar la superficie de la fibra capilar, ya que, como les conté antes, envuelven al pelo y lo lubrican y se meten entre las porciones dañadas de la cutícula. Estas porciones dañadas y levantadas son las que hacen que al tacto el pelo se sienta áspero o poroso. Es así que después de aplicarnos un serum sentimos el pelo súper suave y súper lindo al tacto. A mí me pasó que la primera vez que usé un serum para el pelo, lo primero que me llamó la atención fue la suavidad que conseguí. Sin dudas, el efecto que genera sobre la superficie del pelo es buenísimo. Sobre todo si estás acostumbrado a que tu pelo se sienta más bien reseco o áspero. Tercero, reducen los nudos. El pelo, al estar más dócil y suave, se enreda menos. Se torna un pelo más fácil de peinar y más fácil de manejar. Cuarto, aportan brillo. El pelo más suave y nutrido ya de por sí luce más brillante. Lo mismo ocurre con un pelo recubierto por una cantidad adecuada de aceites y siliconas. Esto se logra gracias a que reflejan mejor la luz, haciendo que el pelo luzca más brillante. Cuidado, yo sé que puede sonar muy tentador aplicarse un serum para tener el pelo más luminoso, pero no debemos abusar de la cantidad de producto. Si aplicamos mucha cantidad de serum, una cantidad mayor a la correcta, el pelo va a terminar luciendo aceitoso
opaco y hasta sucio. No debemos aplicar de más. Hasta ahora dijimos que podemos lograr un pelo con menos frizz, más suave, más brillante. Suena muy interesante, ¿no? Quinto, contribuye a armar rulos o a mantener el pelo lacio. Al mejorar el estado de la cutícula, acentuamos las características naturales de nuestro pelo. Algunos serums tienen ingredientes que favorecen que el pelo quede lacio o que se formen los rulos. Compren un serum orientado al pelo que tengan. Al protegerlo de agresiones del medio ambiente, también contribuimos a preservar su forma. Y esto me lleva al próximo beneficio. Sexto, protegen al pelo del daño. Al envolver el pelo en aceites, siliconas y demás ingredientes, lo protegemos contra diferentes tipos de daños. Por ejemplo, daño mecánico, que puede surgir al frotar una fibra capilar áspera y porosa sobre otra. También lo protegemos del agua, que puede penetrarlo e hincharlo, haciendo que el pelo se infle. Lo hacemos también más fuerte para enfrentar a diferentes químicos, a la planchita o al secador. Para esta altura del video, seguramente más de uno de ustedes debe querer probar un serum para el pelo. Bueno, ¿cómo se aplica? Ahora les cuento. Si les gusta el contenido de mi canal, no se olviden de darle un like a este video y suscribirse. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. El serum es un producto que vamos a aplicar y dejar actuar sobre nuestro pelo. No se enjuaga. Es por eso que necesitamos tener el pelo limpio. El primer paso es tener el pelo limpio. Si no nos lavamos el pelo y aplicamos el serum, este va a terminar luciendo opaco, graso y sintiéndose pesado. Por el simple hecho de haber mezclado sebo, suciedad, transpiración con aceites. Nada agradable. Lo podemos aplicar tanto sobre el pelo húmedo como sobre el pelo seco. No debemos aplicar el producto sobre el pelo empapado recién salido de la ducha porque este se va a resbalar y no va a resultar efectivo. Retiren el exceso de agua con un paño de microfibra y luego se aplican el serum. Recuerden también que la aplicación debe hacerse sobre el largo del pelo y el serum no debe tocar el cuero cabelludo. El cuero cabelludo tiene más cantidad de sebo, por lo que aplicar el serum sobre la piel cabelluda puede hacer que ésta se sienta demasiado grasa o oleosa. Nada cómodo. Deben tener en cuenta también la cantidad de producto. No apliquen serum de más porque van a terminar con el pelo engrasado y pesado, porque básicamente se lo llenaron de aceite. La cantidad adecuada la verdad es que va a depender de la longitud de su pelo y la cantidad de pelo que tengan. Les recomiendo que comiencen usando 2 o 3 gotas. Si ven que las distribuyen y se quedan un poco cortos porque su pelo es demasiado largo o tienen demasiada cantidad de pelo, pueden probar aplicando más. Al principio cuesta encontrar un poco la cantidad adecuada, pero créanme que con el tiempo, con la práctica, van a saber cuál es. Ahora bien, ya sabemos qué son, cuáles son sus beneficios y cómo usarlos. Déjenme mencionarles algunos ejemplos de serums para el pelo que he probado y me gustan. El primero es el serum Oil Repair 3 Recarga Nutritiva de Garnier. Este serum es vegano y cruelty free. Dice lograr 8 beneficios que son básicamente los que les mencioné yo antes que buscamos con un serum. Nutrición, brillo, suavidad, antifrizz, desenriedo, sellar cutículas, proteger contra el calor, etc. Este serum combina 3 aceites principales: aceite de coco, aceite de palta y aceite de oliva. Estos ayudan a nutrir y proteger la fibra capilar, logrando los objetivos que mencionamos recién. Posee también siliconas de alto peso molecular, no las mejores para personas con rulos porque pueden desarmarlos. También tiene manteca de karité, entre otros ingredientes. Tiene un perfume que la verdad es muy sutil y cero invasivo. Sin dudas uno de mis serums capilares preferidos. No deja el pelo pesado ni aceitoso si aplicamos la cantidad correcta. Luego tenemos otro serum que es mi favorito. El primer serum que probé y me enamoró. El Hair Miracle Serum de Kuni. Es también vegano y cruelty free. Este combina aceite de ricino con aceite de argán, aceite de jojoba, de semillas de girasol, de camelia, ceramidas, siliconas, de alto peso molecular también, y otros extractos naturales. Lo que siento con este serum es que me deja el pelo un poco más ligero que el anterior. Siento como que no tengo nada puesto. Siento el pelo más suave, más dócil y demás, pero no percibo que tenga nada puesto.
A lo mejor tenga que ver con cómo se llevan los ingredientes con el estado de la cutícula de mi pelo. Es una percepción como muy subjetiva, pero sin dudas es mi serum preferido para el pelo. Entonces, como conclusión, si buscan disminuir el frizz, dar más brillo y suavidad al pelo, un serum capilar es una excelente opción de producto para sumar a su rutina de cuidado del pelo. Apliquen una cantidad adecuada sobre el pelo limpio y que no contacte nunca con la piel cabelluda. Pueden utilizarse todos los días e incluso más de una vez por día si es necesario. Recuerden comprar el serum adecuado para su tipo de pelo, ya sea que tengan rulos o pelo lacio, como para obtener el mejor resultado posible. Ahora bien, cuéntenme ustedes, ¿probaron alguna vez un serum para el pelo? ¿Les da curiosidad probar uno? Los leo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.